Sean todos bienvenidos a Labora y Descansa, un espacio en el que a través de nuestro segmento Tu Derecho Laboral podrás conocer la realidad que existe detrás de los puestos de trabajo en Venezuela y España. Nuestro objetivo es visibilizar y concientizar sobre el derecho de los trabajadores. Hoy tenemos una entrevista con Carlos Luzberti, profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y abogado experto en Derecho del Trabajo. Soy abogado, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Responsable de la línea de investigación en educación en y para los derechos humanos. Okay. Para la primera pregunta sería un poco así a nivel general, ¿qué tanta importancia tiene el artículo 24 de la Declaración de Derechos Humanos en el área laboral, el que se refiere el del derecho al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de la duración del trabajo y las vacaciones periódicas pagas? Bueno, desde el punto de vista del el impacto y la incidencia que tiene la declaración en general, es un elemento central a partir del cual debería, que no necesariamente ocurre así, eh, gestionarse o diseñarse todo el sistema de la legislación laboral y las relaciones de trabajo en los países para construir un sistema de relaciones laborales y un sistema, una legislación laboral que sea respetuosa de este concepto básico. Es decir, la Declaración Universal y los tratados que se derivan de ella, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí desarrolla en más detalle el contenido del derecho al trabajo y todos estos atributos específicos, que además se complementa con los distintos tratados que existen alrededor de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de la OIT, que es el nombre específico que tienen estos tratados, van a darle forma a un derecho internacional del trabajo que genera unos vínculos directos con el concepto de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y en particular los derechos humanos de contenido laboral, por lo que se denominan los derechos humanos de contenido laboral. En este caso, un sistema de relaciones laborales, una legislación laboral, eh, todo lo que es el sistema de administración de trabajo, todo lo que debería ser la, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos de contenido laboral, debería estar transversalizado por los principios en materia de derechos humanos. Esto es el respeto sin discriminación del libre y legítimo ejercicio de los derechos y la garantía igualmente sin discriminación alguna del libre y legítimo ejercicio de los derechos. En este caso, del derecho al trabajo con las garantías que rodean este derecho. Una de las cuales tú has mencionado precisamente la que tiene que ver con el derecho al descanso y a la limitación razonable de la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, buenísimo. ¿Y cree que este derecho puede estar relacionado con el objetivo número 10 de desarrollo sostenible, el cual sostiene que se debería reducir la desigualdad en ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos, reduciendo la pobreza en las zonas más desfavorecidas del planeta y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas? Bueno, sigue un poco más, pero esa es la esencia. Y lo pregunto más que todo por el hecho en Venezuela está muy bien conocido que a pesar de que hay muy poco índice de desempleo y lo ha habido durante la crisis de todos estos años, se debe también mucho por la informalidad de los trabajos. Mucha gente depende de la informalidad laboral y claramente esa informalidad laboral aumenta las desigualdades entre tanto salarios como derechos que están aunados a ese trabajo que debería tener el trabajo, pero que el trabajo informal no lo tiene. Sí, y no, no solamente con respecto al tema de a este objetivo específico, sino que se vincula, digamos, el derecho al trabajo y el descanso como parte del elemento, o de los elementos
alrededor de la idea del concepto de trabajo y de derecho humano al trabajo, no podemos verlo desvinculado de otros contenidos. En este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que se refiere a instituciones, paz y seguridad, que directamente es el que abarca el mayor contenido de derechos humanos, pero también el objetivo relacionado con el trabajo decente. Creo que aquí uno de los aspectos importantes es que hay que mirar el concepto de trabajo, el concepto de empleo desde una perspectiva integral. Es decir, tú lo has mencionado, las personas que se encuentran en un trabajo precario, donde no tienen garantías de seguridad, seguridad social, donde no se les pagan salarios de forma adecuada, que garanticen un ingreso mínimo digno, y que en muchos casos es precisamente el camino de la desigualdad. Ya lo reflejaba la encuesta en COVID hace algunas semanas cuando se revelaron los últimos resultados, como en Venezuela la brecha ha venido ensanchando. Y esto, pues, precisamente impacta la posibilidad de poder alcanzar el objetivo de desarrollo deseado. Entonces, en esta lógica, la idea y el concepto del derecho humano a un trabajo y el trabajo decente, además, como un objetivo también de desarrollo sostenible, debería incluir también estos contenidos de el tiempo de descanso, el tiempo libre, la adecuada gestión de la jornada laboral. Y esto nos lleva de nuevo a reafirmar lo que uno sostiene conceptualmente desde el punto de vista de derechos humanos, pero también se puede decir razonablemente desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la necesaria visión integrada de los derechos, es decir, los derechos no deberían mirarse, o el concepto de derechos humanos no debería mirarse como compartimentos estancos, sino que los derechos tienen vínculos entre ellos, vínculos estrechos, lo mismo que ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, es poco probable que un Estado, para hablarlo concretamente, pueda mostrar un desarrollo acelerado de un único objetivo en detrimento de los demás, porque al final del día, la idea de desarrollo humano, así como la idea del concepto de derechos humanos, debe analizarse desde el punto de vista de una visión integral e integradora de todo el conjunto de los derechos. Claro, profe. Y, por ejemplo, ¿cree que en Venezuela actualmente o en los últimos años el artículo 24 ha sido violado por muchas empresas? Es decir, ese derecho al descanso y a las vacaciones y todo eso no se ha cumplido del todo. Bueno, yo creo que aquí hay que mirarlo en dos dimensiones. Quienes se encuentran en una situación de trabajo formal y quienes se encuentran en una situación de trabajo informal. Una situación de trabajo informal, ese es precisamente el problema. Al estar en la informalidad, esa misma informalidad te genera una situación de precarización del trabajo, por lo que decíamos de la discusión frente al concepto de trabajo decente, donde los derechos laborales, y en particular, por ejemplo, la limitación de la jornada o el derecho al tiempo de descanso, a las vacaciones, etcétera, puede verse razonablemente, es decir, se ve claramente afectado, porque al final la persona, al no estar sujeta a una jornada ordinaria laboral definida en la ley, de lunes a viernes, de 8 horas, etcétera, etcétera, con 15 días de vacaciones, sino que realiza trabajos informales, varios, incluso simultáneos, etcétera, la misma persona se ve en una situación en la cual no hace un adecuado disfrute del tiempo libre. Luego, quienes están en el ámbito formal, también tendríamos que distinguir dos escenarios: los que se encuentran en el sector público y quienes se encuentran en el sector privado. En el sector público sabemos que hay una situación también muy precaria, mucho más grave porque se trata del propio Estado y se trata de personas que están formalmente en una relación de empleo público, en una relación ya sea funcionarial o ya sea como trabajadores sujetos a la ley orgánica del trabajo, pero bajo dependencia del Estado, a los cuales pues hemos venido viendo una serie de lesiones a sus derechos laborales durante los últimos años, en particular los que tienen que ver con el contenido de las negociaciones sindicales y el cumplimiento de los convenios colectivos, dentro de los cuales están elementos que impactan
de las vacaciones o los bonos vacacionales, para hablar solamente el caso reciente de las nóminas docentes, ¿no? Que no se paga en la forma que está previsto en la convención, sino que se paga de una forma fraccionada, y eso efectivamente tiene una incidencia negativa sobre el disfrute que puede hacer esa persona de ese bono vacacional para el efecto deseado, es decir, para contribuir a el disfrute de vacaciones. Ah, Mientras que en el sector privado nos encontramos con un régimen donde las empresas, digamos, deben cumplir con la Ley Orgánica del Trabajo, que establece un número de días de vacaciones, que establece el pago de los conceptos laborales, y donde en algún momento nos encontramos, probablemente en la época más grave de la crisis de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, con gente que, por ejemplo, no quería salir de vacaciones porque no quería perder el beneficio de comedor que podía tener en el lugar donde trabajaba, porque eso implicaba que durante ese periodo de vacaciones entonces debía cargar en el hogar una comida más que antes no estaba haciendo, y eso generaba una serie de implicaciones. Entonces, hay una serie de variables adicionales que orbitan ahí. La ley orgánica, el régimen razonablemente presenta una serie de situaciones que inciden negativamente en el disfrute efectivo de este derecho. ya, profe, creo que los últimos segundos se cortaron un poco, no sé si fue el internet o fue el Zoom, de repente, eh, no, lo último que dijo estaba comentando lo del comedor de, bueno, de las personas que no querían faltar a esos días, o tomar esos días libres para no tener que cargar con un almuerzo más, una comida más en la casa. Luego de eso estaba mencionando, creo que en ese momento fue que la conexión empezó a ser inestable. Sí, o sea, a ver, creo que entonces la parte que nos quedó por fuera es como, digamos, el análisis de esto. Es decir, tú tienes un marco jurídico en Venezuela que observa razonablemente bien, siempre es perfectamente, todo marco legal puede ser sujeto de mejoras, pero que regula la, el disfrute, el descanso, el tiempo libre, las vacaciones. Pero tienes una serie de situaciones que orbitan alrededor del cumplimiento de este marco regulatorio que incide negativamente en esto. Es decir, una serie de circunstancias de hecho que afectan la posibilidad de que efectivamente ese derecho se pueda concretar, y que requieren un enfoque de políticas públicas para darle el tratamiento adecuado. Te mencionaba el ejemplo de cómo durante la época más dura de la emergencia humanitaria compleja teníamos información de trabajadores que tenían un servicio de beneficio de comedor en el lugar de trabajo, que rezagaban su salida de vacaciones para evitar tener que perder ese comedor y tener que cargar en el hogar una comida más que en el resto del momento se hace en este comedor, en ese lugar de trabajo. Entonces, allí hay una serie de elementos, de hecho, que orbitan alrededor de algo que perturba la normal salida de parte del trabajador, ¿ya? Entonces, en el marco jurídico el derecho está allí. Incluso probablemente el patrono quiere cumplir con el derecho en la forma en que está previsto en la ley. Pero entonces hay una circunstancia de facto en la realidad que impulsa al trabajador a, en este caso no quisiera decir renunciar, pero que impacta negativamente a que el trabajador pueda ejercer efectivamente ese derecho, pero que son además incluso condiciones, como el caso de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que son superiores incluso a lo que puede hacer simplemente, eh, lo que puede hacer el propio patrono desde el punto de vista de garantizar o satisfacer el derecho.